Entonces yo digo, bueno, sobre la polea que tengo, dos fuerzas que tiran para abajo y una que la tira para la derecha. Entonces, el vínculo tiene que equilibrar esas tres fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza está inclinada porque tiene una componente horizontal que cancela a esta tensión naranja, y tiene una componente vertical que cancela a la suma de la tensión verde y el peso. Y lo mismo, la misma idea con esta. Como la aceleración del centro de masa de la polea B es 0, eso implica que la fuerza resultante sobre B tiene que ser 0. Entonces, esta reacción en el vínculo tiene que tener una componente X que cancele la tensión de la soga, y una componente Y, o vertical, que cancele el peso. ¿Se entendió? Vayan leyéndome el chat porque... Sí, le puso que muchas gracias, que había Buenísimo. entendido. Bien, ¿qué sistema de referencia elegimos? Fíjense que la traslación la tengo en C, y la aceleración es hacia abajo. Podríamos elegir hacia abajo positivo. Y hacia la izquierda positivo Y saliente. también. Bien, o sea Positivo. que podríamos elegir así, ¿no? Más X, más Y, y después, por supuesto, saliente más Z. Entonces, con este sistema de referencia, vamos a hacer las proyecciones. Para el cuerpo C, como tiene solo traslación, voy a sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, C, directamente proyección en Y, porque en X no hay fuerzas. ¿Qué me queda en Y? Como puse positivo hacia abajo, me va a quedar el peso, menos la tensión vertical sobre C, igual a la masa de C por la aceleración de C. No se olviden los subíndices, porque si no, se les empieza a mezclar todo. Luego, para la polea A y para la polea B, planteo directamente sumatoria de torques, porque tienen movimiento de rotación pura, no tienen traslación, entonces no pierdo tiempo en plantear sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, para la polea A, ya directamente voy a plantear sumatoria de torques, por supuesto, respecto del centro de masa. Y proyecto en Z. Ya voy con la proyección, me estoy salteando toda la parte vectorial. ¿Cuáles son las fuerzas que ejercen torque respecto del centro de masa de la polea? ¿Su peso y el peso de C? No, las tensiones nomás. Claro, solo las tensiones, porque el peso y la reacción en el vínculo están aplicados en el eje de rotación, entonces no hay distancia. Entonces me queda el torque de la tensión vertical, es este R, lo voy a marcar con un amarillito, o sea que acá este sería el R, ¿no? Este R, que es el R chiquito de la polea A, vectorial la tensión. ¿Cómo me queda ese torque? ¿Entrante o saliente? Saliente. Saliente, o sea, positivo, ¿sí? Fíjense que acá está como R grande de A y R chiquito de A. Entonces, me va a quedar R chiquito de A por el módulo de la tensión vertical sobre A. Ese es el primer torque, ya proyectado en Z, por eso no hay vectores. Y el otro torque es el de la otra soga, la soga horizontal. Y el R es este, ¿no? R por la tensión, ¿cómo me queda ese torque? Entrante. Entrante, profe. Entonces, ojo, porque es negativo. Entonces acá me queda menos el R grande de A por la tensión de la soga horizontal sobre A. Y no hay ningún otro torque, ¿sí? Porque las otras dos fuerzas dudas, profe. pasan por el centro de masa. Entonces esto me queda igual al momento de inercia del centro de masa de A por alfa de A. O sea, acá ya tengo una primera ecuación, acá ya tengo una segunda, y después para el cuerpo B hago lo mismo. Entonces, en B lo que voy a hacer es, lo voy a poner así. Acá estoy con el cuerpo C, con el cuerpo A y con el cuerpo B. También, ¿no? No tengo que pensar mucho, hay un eje fijo, así que la sumatoria de torques es respecto del centro de masa. Y acá, ¿cómo me queda? Ya cuando proyecto en Z.
El torque es R vectorial F. El R, ¿no?, es este naranja, del centro de masa a la tensión. Obviamente el peso y la reacción en el vínculo no ejercen torque, porque están aplicadas en el eje de rotación. Entonces me queda el R de la polea, ¿cómo está simbolizado acá? R grande. Entonces me va a quedar. ¿Cómo me queda este torque de la tensión horizontal? ¿Entrante o saliente? Saliente. Saliente. Obviamente, como es el único torque, tiene que tener el mismo sentido que alfa de B. ¿Sí? Entonces acá me queda R grande de B por la tensión horizontal sobre B, igual al momento de inercia del centro de masa de B por alfa de B. ¿Sí? O sea que acá ya planteé las ecuaciones de los cuerpos de manera independiente. La incógnita que me plantea el problema es la aceleración de C. O sea que esto es lo que estoy buscando, la aceleración de C. Pero obviamente, esto no lo conozco, esta no la conozco, esta no la conozco, esta no la conozco, esta no la conozco y esta no la conozco. O sea, tengo 300 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué empiezo a hacer ahora? Ahora empiezo a vincular. ¿Sí? Empiezo a vincular. Las condiciones que se cumplen son, por supuesto, cuerda inextensible, de masa despreciable, que no resbala respecto de los cuerpos. Con todas esas condiciones, puedo decir que estas tensiones verdes, o sea, la tensión que ejerce la cuerda vertical sobre C y sobre A, tienen el mismo módulo, y lo mismo ocurre con las tensiones de esas cuerdas horizontales. Entonces empiezo por ahí. O sea, voy a decir que el módulo de la tensión de la cuerda vertical sobre C es igual, fíjense que no le pongo vector, estoy hablando de módulo, de la cuerda vertical sobre A, y a esta la llamo tensión vertical. ¿Sí? O sea, es una misma incógnita. Esperen un cachito que voy a bajar la tele. Bien. Entonces, esa por un lado, ahí ya tengo una... Fíjense que de estas dos incógnitas, que son la tensión de la cuerda vertical sobre C y la tensión de la cuerda vertical sobre A, estas se van a transformar en una única incógnita, que es tensión vertical. Y lo mismo con la cuerda horizontal. ¿Sí? O sea que ahora, fíjense, esta que habíamos hecho en naranja, acá aparece esta relación. Tensión de la cuerda horizontal sobre la polea A tiene el mismo módulo que la tensión de la cuerda horizontal sobre la polea B, y la llamo TH. ¿Sí? Ahí relacioné las tensiones. ¿Qué más puedo vincular? Las aceleraciones. Y ahí sí tengo que tener cuidado, o sea, ver bien, organizar bien el problema. Esperen que copio acá, de vuelta el dibujito, porque eso sí es importante. Acá. Nuevo. En caso, profe, que estuviera en rodadura, o sea, que estuviera apoyado en un plano y estuviera en rodadura, ¿sería respecto del CIR o no? Sí, sí, ahí podés elegir. Por lo tanto, Respecto la al CIR. posición va a cambiar, va a ser respecto del CIR. Sí, sí, siempre el vector posición es desde el eje que estás tomando hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Entonces, no ¿Y se importa puede dónde cumplir te pares. igual la relación del centro de masa del bloque? O sea, es R vectorial F el torque. ¿Sí? R vectorial F. Ok. Bueno, quería traer este acá para ver. Acá lo que tengo que organizar bien son los puntos que voy a mirar, ¿no? Que es los puntos que conecta la soga. Entonces, a este punto de acá, que lo voy a llamar C, porque este cuerpo se comporta como partícula, todos los puntos se mueven igual, este punto va a tener la misma aceleración tangencial que este punto de la polea, que ahora lo llamo 1. ¿Sí? Y por otro lado, miro la otra soga. Este punto de acá, lo voy a poner rojo para que se vea bien, este puntito de acá, que conecta la soga, que lo voy a llamar 2, lo voy a relacionar con este punto 3 de la polea B. ¿Sí?
Entonces vamos a relacionar. ¿Qué necesito relacionar acá? Aceleraciones, porque lo estoy haciendo por dinámica. ¿Sí? Yo sé que en general la aceleración de cualquier punto, en general, ¿no? En general, la aceleración de cualquier punto Z es la aceleración del centro de masa más alfa vectorial R entre ese punto Z y el centro de masa. O sea, acá aplicando el modelo de traslación más rotación respecto del centro de masa. Teniendo esto en mente, después ya directamente lo planteamos en forma escalar, voy a decir que la aceleración del punto C es la aceleración del punto 1. Entonces digo, la aceleración del punto C, que es el bloque, es un punto del bloque, es igual a la aceleración del punto 1, que es un punto de la polea. Entonces ahora digo, bueno, ¿cuánto vale la aceleración de ese punto 1? Y es la del centro de masa de la polea A más alfa vectorial R, entre el punto 1 y el centro de masa. ¿Pero cuánto vale la aceleración del centro de masa de la polea? 0. 0. Entonces directamente me queda la aceleración tangencial, ¿no? O sea que me queda que este punto 1 es alfa de A por, ¿cuánto vale este vector posición entre el punto 1 y el centro de masa de la polea? ¿La R chica? R chico A. O sea que esto es alfa por RA. Acá tengo la primera relación que aparece con la soga vertical. Ahora miro la soga horizontal y hago lo mismo. Relaciono las aceleraciones de los puntos 2 y 3. Entonces ahora digo que la aceleración del punto 2 es igual a la aceleración del punto 3. Ya lo hago directamente en módulo, porque acá en estas ecuaciones las tengo ya todas en módulo. Bien, el punto 2 es un punto de la polea A, entonces su aceleración va a ser la del centro de masa más alfa vectorial R entre 2 y el centro de masa. ¿Cuánto vale la aceleración del centro de masa? 0. Entonces me queda directamente que la aceleración de este punto 2 es alfa de la polea A por la distancia que hay entre 2 y el centro de masa de A. ¿Cuánto vale esa distancia? R grande. R grande, entonces esto me queda alfa de A por R grande de A. Y 3 es un punto de la polea B, entonces su aceleración, lo mismo que siempre, ¿no? La aceleración del centro de masa de B, que es 0, más alfa de B vectorial, la distancia, ¿no? El vector posición entre el punto 3 y el centro de masa de la polea B. ¿Cuánto vale esa distancia? R. R de B. Entonces me queda alfa de B por el R de B. Y acá tengo la otra relación. Entonces fíjense, ya ahí tenemos, habíamos llegado hasta 3, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y teníamos 3 ecuaciones. Bueno, acá están las 4 que nos faltaban, ¿sí? 4, 5, 6 y 7. Entonces, sugerencia, ¿qué hago ahora? Paso en limpio las ecuaciones ya haciendo estos reemplazos. O sea, vuelvo a escribir la ecuación 1, ¿sí? La ecuación 1 la vuelvo a escribir, fíjense, ya en lugar de poner T de B sobre C, ya le pongo T de B, para ya saber que esa es o sea, empiezo como a reducir el sistema para empezar a despejar, ¿no? Entonces me queda, la ecuación 1 me va a quedar la masa de C por G menos la tensión vertical igual a la masa de C por A de C. Después, la ecuación 2, fíjense, la reescribo poniendo la tensión esta vertical, ya le pongo T de B y esta le pongo TH. Y alfa de A, fíjense que la puedo poner en función de la aceleración de C. O sea, ir como llevando toda la misma incógnita que es la aceleración de C. Esta es la incógnita, ¿no? Esto es lo que quiero, lo que me está pidiendo el problema. Entonces, acá, fíjense, ¿cómo nos queda esta? Va a ser R chiquito de A. R chiquito de A por T B
menos R grande de A por TH igual, este momento de inercia por supuesto es dato, eso lo pueden poner como, bueno, pero queda expresado, no hay que reemplazarlo, queda así. Entonces me queda I del centro de masa de A, y acá hago un reemplazo. En lugar de poner alfa de A, uso 6. Entonces, ¿qué pongo? Aceleración de C, ¿sí? Sobre RA, R chiquito de A. O sea que esta va a ser como la 1', 2', ¿no? Ya las voy reescribiendo, pero haciendo despejes en el medio para que sea más fácil. Y lo mismo hago con la 3', que es la de la polea B. ¿Qué tiene esta? R por TH, o sea que me queda RB por TH igual al I del centro de masa de B por, ¿cómo pongo alfa de B en función de la aceleración de C? Fíjense, sale de acá, ¿no? Acá, la aceleración alfa de A la reemplazo de esta de acá. O sea que alfa de A me queda aceleración de C, ¿sí? Sobre R chiquita de A. Esto es alfa de A. Por R de A, y ahora paso dividiendo esta R de B. Esto es igual a alfa de B, en función de la aceleración de C, que es lo que quiero calcular. Entonces ya directamente lo pongo acá. Y me queda, en lugar de poner alfa de B, pongo aceleración de C por R de A grande sobre R chiquito de A por R de B. Bueno, y ahí sí ya se me redujo bastante el problema, porque ahora tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es la aceleración, que es lo que tengo que despejar, y las otras 2 incógnitas son las 2 tensiones. Así que bueno, a partir de ahí ya se lo dejo a ustedes. Hay que despejar, fíjense. Con las tensiones, profe, pueden encargarlo ahí. Claro, yo usaría, o sea, despejaría de esta acá y de esta acá, porque la ecuación 2' es la que tiene las 2 tensiones. Entonces, de la 1' sacan tensión vertical, y de la 3' sacan tensión horizontal, y después la reemplazan en esta, y les va a quedar una única ecuación, donde la única incógnita es la aceleración de C. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, la hace tan fácil cuando la hace uno. Lo importante es organizarlo. O sea, Y los subíndices más que nada. claro, No hay los que marearse con eso. subíndices, dibujos grandes, separar, aparte poner las ecuaciones de vínculo, enumerar todo, y después esto de pasar en limpio las ecuaciones para mí es, porque acá estoy organizando el problema para empezar a despejar. O sea, acá ya termino con el planteo físico para empezar con un planteo matemático, que es despeje. Pero si tengo todo mezclado, todo hecho un lío, todo, bueno, sobre todo cuando en un sistema como este que hay 3 cuerpos, entonces hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces todos los despejes, las ecuaciones de vínculo, estas siempre tienen que estar, las pongo en un costado, voy despejando que me quede todo en función de una, y después ya veo ahí cómo, ¿sí? Sí, profe. ¿Podríamos ver algunos de hacer un esquema vectorial, profe, de choque? ¿Y de cuál, por ejemplo? O sea, a ver, alguna duda puntual de algún problema, de algo, si no así como en el aire queda medio... Yo tenía dudas en el de ayer, sí, en ahí el Facundo, evaluativo. claro, ahí, perdón, le contesto a Facundo, sí, ahí con esas 3 ecuaciones, 1', 2', 3', podés despejar lo que quieras, o la tensión vertical, o la tensión horizontal, o la aceleración de C. O si te pide la aceleración angular de la polea A, se reemplaza todo por alfa de A, o sea, cambiás la variable, ¿sí? Sí, ya con eso puedes despejar cualquiera. Gracias, profe. No, pasa que yo tenía el mismo ejercicio, pero me pedía la atención. Y Claro. hice todo lo mismo, pero solamente que la última, la aceleración de la tensión, o sea, de la aceleración que tenían las 2 poleas, la relación entre esas 2 aceleraciones, no la supe relacionar bien, entonces no me daba, no podía llegar nunca. Pero sí, ahora con lo que usted explicó ya
Ya ¿Sí? está. ¿Te quedó ahí? Bien, bueno, buenísimo. Gracias. Buenísimo, de nada. Profe, Sí. yo había pasado un problema hoy y lo estoy intentando resolver y más o menos llegó una expresión parecida, eh, pero no es la misma. Y no sé si lo podíamos ver. ¿Y cuál era? ¿Lo tenés ahí para compartir o...? Me mandaron Ahí me fijo. 800 problemas hoy, por eso no me acuerdo. No sé si se ve ahí. Sí. A ver, lo leemos y espera que copio el dibujito. Dice, un carretel de masa M, radio exterior R grande, radio interior R chiquito, radio de giro I, o sea, el famoso carretel, se apoya sobre la superficie de un plano rugoso inclinado, un ángulo tita, tiene enrollada sobre su radio menor una cuerda ideal, se tira de la cuerda con una fuerza F en la dirección y sentido indicado en la figura, o sea, vertical y hacia arriba, y se observa que el carretel sube por el plano sin perder contacto. Considerando que adquiere movimiento de rodadura, pide la expresión de la aceleración angular en función de los datos. A ver, espera que a ver si puedo hacerle una captura del dibujito. ¿Puede, profe, si no se lo mando por WhatsApp? Ahí está, ahí está. Ah, bueno. Bien, y ahí, Santino, ¿cuál es la duda ahí con ese problema? Ahí lo planteamos, pero ahí ¿qué duda te quedó? ¿En el diagrama de cuerpo libre, en el despeje? Creo Sí, que el problema que tuve yo... esto lo estuvimos ¿se viendo hoy. escucha? Sí, sí, ¿Hola? sí, te escuchamos. Ah, no, que no me estaba registrando que escuchaban. Tuve problema con el tema del torque. Bueno, ahí Pero lo... no sé si podemos ver eso. Dale. Ahí deja de compartir, así yo lo... Ahí está, yo lo copié en el... Bueno, quedó medio así pixelado porque lo agrandé un poco para hacer el diagrama de cuerpo libre sobre este directamente. Bueno, ¿qué tendríamos acá? ¿Cómo se completa el diagrama de cuerpo libre? El peso de El la peso polea que- aplicado en el centro de masa, Lo ¿sí? normal y la la fricción. normal y la Y fricción. después la interacción con el plano, tal cual. Entonces acá tenemos, acá, aplicado en ese punto, la componente normal y la componente de fricción. ¿Qué tipo de fricción es? Estática, Estática. porque están rodaduras. Estática, ¿sí? Porque acá el enunciado del problema nos dice claramente que esto está en rodadura, o sea que ese punto es un círculo. Y ahora, ¿cuál es el sentido de esa fricción? Hacia la derecha. Exactamente, es hacia la derecha. Porque el alfa tiene que ser entrante, ¿o no? Entonces la fricción también. Claro, además, bueno, no le pongo subíndice porque hay un solo cuerpo. Además, uno puede pensar en, siempre acuérdense que para mirar la fricción, tengo que mirar ahí, ¿no? O sea, tengo que poner la lupa acá en el contacto. Entonces, si uno piensa en el modelo, en el modelo de engranajes, ese en general cierra bárbaro. O sea que yo le aumento acá, a un aumento grande, y lo que veo es la rugosidad. Rugosidad del plano, o sea, la estoy viendo súper aumentada, ¿no? Este sería el plano, ¿sí? Y ahora voy a ver la rugosidad del carretel. Bueno, ahí es más difícil, a ver, aguántenme que sería algo así, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, esto sería el carretel, pero la zona de contacto. Entonces, fíjense, si yo tiro con esta fuerza, ¿cómo va a tender a rotar este carretel? ¿Cómo es el Hacia la torque? Sentido derecha. horario, profe. Claro, en Claro, en sentido sentido horario. horario. Entonces, este carretel va a tender a girar en sentido horario, o sea, a rotar horario, no hay otra palabra. Entonces, esto va a ser
instantáneamente, no es que va a resbalar durante un tiempo largo, sino que cuando esto tiende a rotar en sentido horario, hace tope acá, porque va a tender a girar en este sentido, o sea, así. Entonces, este va a ser tope acá, este va a ser tope acá, y la fricción, entonces, es así, que le hace el plano al cuerpo. Tengo que mirar la tendencia al movimiento que hay en ese instante. ¿Sí? Entonces, este es el sentido de la fricción. ¿La ¿Puede ser tendencia que en la la rotación no fricción sería, esté en profe? el sentido de movimiento? Sí, por supuesto, no hay ningún problema con eso. Ya vimos un montón de ejemplos en lo que la fricción está en el mismo sentido del movimiento, porque ahora esto es un cuerpo rígido. Entonces, para la fricción yo tengo que mirar ahí el contacto. Profe, aparte, si dice que está en el CIR y que está subiendo. Claro, o sea, eso iba a dibujar ahora. La aceleración del centro de masa, ¿sí? Es así, y el alfa, obviamente relacionado con la aceleración del centro de masa, si eso se traslada hacia arriba, el alfa tiene que ser entrante. ¿Sí? Este es el combo de aceleración del centro de masa y alfa. Acuérdense que hay una relación vectorial entre las dos. Entonces, cuando yo tiro de acá, esto sube y gira en sentido horario, es decir, entrante. ¿Estamos? En este caso también podríamos poner la fricción hacia la izquierda, profe. ¿O no? Y da negativa. En este caso no tiene este sentido, hacia la derecha. Ah, ok. Sí. Y lo saco con esto, ¿no? Con este, pensando en cuál va a ser la tendencia al movimiento cuando yo tire de la cuerda. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, bueno, acá lo que queda ahora es elegir un sistema de referencia. Lo voy a poner, que por supuesto va a ser un sistema que acompaña el movimiento, ¿no? Así. Acá, fíjense, esperen, control Z. Para la sumatoria de fuerzas, lo voy a poner acá al costado para que no se haga lío. Para la sumatoria de fuerzas, si se les hace mucho lío verlo, voy a poner el sistema de referencia acá. Más X, más Y, y el mismo sentido que la aceleración angular, voy a poner el positivo para Z. Entonces lo que les decía es que si se les complica mucho para ver cuál es el ángulo θ en las componentes de la fuerza, lo que puedo hacer es, para la sumatoria de fuerzas, trasladar todas las fuerzas a un mismo origen. Eso es una ayuda, ¿sí? Por supuesto que físicamente está mal, porque no están todas las fuerzas aplicadas a un mismo punto, pero yo lo puedo hacer para la sumatoria de fuerzas, o sea, para analizar la traslación, de nuevo, porque en la traslación no aparece el punto de aplicación, ¿sí? Entonces digo, bueno, para la traslación, lo voy a escribir acá porque si no después va a quedar feo. Entonces, para analizar la traslación, como una ayuda para no hacerse lío con los ángulos, ¿sí? Puedo llevar todas las fuerzas a un mismo punto con el sistema de referencia que ya elegí. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué me queda? F, y después me queda el peso, en la misma dirección, así, mg, y después tengo normal y fricción. No estoy respetando la relación de módulos ni nada, porque lo estoy haciendo así, medio rápido. Normal y fricción. Entonces, bien, ahora, fíjense, el ángulo del plano, que es dato del problema, es el ángulo entre la dirección del plano y la horizontal. Este es θ. Entonces, ¿cuál es acá? Es este y es este. Este es θ y este es θ. Entonces, ahora sí, para la traslación me ayudo con este esquemita con todas las fuerzas en un mismo origen, y ahí planteo la sumatoria de fuerzas, ya directamente me estoy salteando todos los pasos vectoriales, ¿no? O sea, estamos como resolviendo el parcial, entonces voy directamente a lo que me interesa. Entonces, en X, con este sistema de referencia, me queda la fricción estática positiva, ¿sí? Más la componente de la fuerza, que es F por el seno del ángulo,
y la componente del peso me queda negativa, menos mg por el seno del ángulo, ¿sí? Eso es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y en I tengo la normal más la componente de la otra componente de la fuerza, que es F por el coseno, menos la otra componente del peso, igual a 0. O sea que acá tengo las dos primeras ecuaciones que son de la traslación, y luego para la rotación, acá lo que conviene, o sea, ahora puedo elegir, digamos, el centro de masa o el CIR. Pero si elijo el CIR, me complico con la distancia que hay entre el CIR y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces voy directamente por el centro de masa, o sea, voy a hacer sumatoria de torques respecto del centro de masa. ¿Sí? Y proyecto en Z. ¿Qué tengo? ¿Qué torques tengo respecto del centro de masa? De la fricción. Claro, el de la fricción, ¿y qué más? Y el de la fuerza. El de la fuerza, ¿sí? Entonces, fíjense que el de la fuerza, de nuevo, el R vectorial F. ¿Cómo es ese R? Es este vector, ¿no? Que va desde el centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza. R vectorial F. ¿Cómo me queda ese torque? ¿Con qué sentido? Entrante, profe. Entrante, Positivo. que es el que llamamos positivo. Entonces acá me va a quedar el R chiquito, ¿sí? Por la fuerza. Y ahora miro el torque de la fricción. ¿Cómo me queda el torque de la fricción? Saliente. El saliente Saliente. porque está en R contra. por fricción. R vectorial la fricción. Entonces me queda negativo y con el R grande. ¿Sí? Con el R exterior, digamos. R por la fricción estática. Eso es igual al I del centro de masa por el alfa. Bueno, acá ya vamos completando. Acá tengo la tercera ecuación. Pero bueno, obviamente si uno marca las incógnitas, aparece la fricción, esta no la sé, la aceleración del centro de masa, y la normal, acá tengo otra, acá la fricción ya la marqué, y alfa. O sea que tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuál es la ecuación que me falta? La que relaciona la aceleración con alfa. Exactamente, exactamente. O sea que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por la distancia que hay entre el centro de masa y el CIR. ¿Cuánto vale esa distancia en este problema? R grande. R grande. Acá tengo la cuarta ecuación. Y ahora ya puedo despejar. ¿Qué pedía ese problema? No me acuerdo, copié el dibujito nomás. Disculpe, ¿Qué pedía? profe. ¿Qué pedía Santino? Profe. Pedía la velocidad angular, la aceleración angular. La aceleración angular, ¿sí? Entonces fíjense, Profe, ¿le puedo hacer una preguntita antes? ¿sí? ¿Por qué esa relación de la aceleración del centro de masa igual a alfa por R se puede hacer solo si está en CIR o no? O sea, se puede hacer cuando vos conocés dónde está el CIR. Claro, Porque cuando esa vos relación conocés. sale de acá, ¿no? Aceleración, es una relación vectorial, yo la puse en módulo directamente. Entonces, si yo no conozco dónde alfa- está el CIR, no la puedo hacer. Esa relación. Claro, porque si no conocés dónde está el Perfecto. CIR, no tenés como dato este vector posición. Profe, pero en el problema anterior la hizo esa relación. Pero respecto al centro de masa, no al CIR. Claro, lo que pasa es que en el que hicimos recién, no había rototraslación, había rotación pura. Las dos poleas tenían rotación pura. La aceleración del centro de masa era 0 para las dos poleas. Oh, estaban con un eje. Claro, no había, acá hay rototraslación. En el Ok. que hicimos recién había rotación pura, por eso no Sí. hicimos esta relación. No apareció ningún CIR ni nada. Es verdad. Bueno, acá entonces ahora hay que arreglárselas para despejar. Me pide la aceleración angular, o sea que puedo reescribir la ecuación 1. Acuérdense que la fricción no es dato. O sea que la ecuación 2 no me sirve para nada. Esta ecuación no me sirve para nada, porque lo único que tiene es la normal, y la fricción no la puedo escribir como el coeficiente por la normal. O sea que esta no me sirve. Entonces voy a combinar 1, 3 y 4. ¿Sí? Sí.
¿Y por qué no tiene ángulo la fuerza? No me queda muy claro eso. ¿Qué fuerza no tiene ángulo? Claro, la fuerza aplicada en el torque, ¿por qué? O sea, pues yo lo escribí con eso, con un ángulo. Bueno, acá sería, sí, por ahí me lo tragué, seno de 90, ¿no? Seno de 90 y seno de 90. Son perpendiculares, acá te había hecho el dibujito, perpendicular y perpendicular. El R y la F son perpendiculares, o sea que el producto vectorial es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo comprendido. Es seno de 90, que es 1, por eso no los había puesto. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Son perpendiculares esos dos vectores. Bien, Profe, entonces, ahí cambiaría si usted hubiese elegido hacer el torque respecto al CIR. Ahí sí hubiese sido el claro. seno y tendría que haber sacado los ángulos y eso. Sí, ahí se complica porque hay que buscar los ángulos, buscar la distancia, o sea, se hace un poco más largo. Sí, sí. Hay veces que conviene el CIR y otras veces que no. En general conviene cuando las fuerzas que están aplicadas son paralelas a la superficie. Entonces la distancia, como por ejemplo el problema del evaluativo, el evaluativo 6A, que era algo así, ¿no? Cuando subía el escalón, o sea que después teníamos el rodillo que lo tirábamos con una fuerza así, F, y este era el CIR. Entonces acá sí, la distancia, el vector posición que hay entre el CIR y la fuerza, no hay ninguna duda, este R, que es el radio grande más el radio chico, y el ángulo es 90. Entonces ahí sí conviene. Pero si la fuerza tiene algún ángulo, o sea, no es paralela al plano, se complica pararse en el CIR. Ahí o sea, conviene siempre, hacerlo con respecto al centro de masa. Sí, respecto al centro de masa. Sí, sí, Okay. no se metan con el CIR ahí porque se van a embarullar. Bueno, y acá lo único que hay que hacer es despejar, ¿no? O sea que podríamos sacar la fricción de la ecuación 3 y reemplazarla en la 4, poniendo la aceleración del centro de masa como alfa por R, y nos queda toda una sola ecuación en función de alfa. ¿Sí? No sé, ¿quieren que hagamos el despeje o ya se dieron cuenta cómo hacerlo? Sí, yo tenía problema nomás con el tema de ese del torque, o sea, planteé mal el tema del ángulo del torque, por eso no me dio como en la resolución, pero yo bastante parecido. Esa diferencia Bueno, yo tenía porque planteé mal algunos ángulos. claro. Bueno, perfecto. Si esta ayudita, digamos, para ver los ángulos, la pueden hacer solo para la traslación, porque ahí no importa, digamos, el punto de aplicación, pero obviamente esto no estamos reproduciendo el fenómeno real, ¿no? Estamos haciendo una simplificación para la sumatoria de fuerzas. Bien. ¿Qué viento se levantó? ¿En mi casa hace un ruido el viento? Sí, para mañana está pronosticado viento, profe, ¿no? Para hoy estaba mucho viento. O acá se cortó la luz como 2 veces ya. Espero que mañana no, porque está el parcial. No, vamos, crucemos los dedos. Que todo bien. Bueno, ¿qué otra pregunta? Yo tengo una duda en un ejercicio que pasó Santino hoy al chat de física. Dale. ¿Le comparto pantalla? Dale. ¿Cómo se hace? Abajo te aparece un cuadradito que dice compartir pantalla. Apretás ahí y ahí está. Ahí está. Tenía una duda con el torque ¿cómo esto? Del peso, que no entendía por qué era negativo si el torque era saliente y yo había puesto como que era positivo saliente. Y lo estuvimos discutiendo con otros compañeros y no, decían que era negativo, porque el sentido del peso era negativo. No. Lo de la fuerza. No. Ojo ahí, porque cuando uno, a ver, ya que está, escribo ahí, Marisol. Esto puede ser por la proyección, profe, usted ya le da el sentido en la proyección. Profe, Claro, pero ahí tenés que tomar el torque. Tiene que ver con la definición de torque.
¿sí? O Tenés sea, que tomar el cuando uno, torque por centro de masa ahí, ¿o no, profe? No respecto al CIR. no, respecto del CIR es más fácil, porque te sacás de encima la fricción. No, respecto del CIR es fácil. Pero voy un poquito más atrás. El torque de una fuerza respecto de un punto es el producto vectorial entre el vector posición de la fuerza respecto del punto, vectorial la fuerza. Entonces, el módulo de ese vector torque, ahora no aparece el vector F respecto de O, es el módulo del vector posición por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo comprendido. Acá aparece módulo. Y esto, a su vez, puede ser, ¿sí? Puede ser entrante o saliente. O puede ser, lo dije al revés, saliente o entrante. Y el signo, ¿sí? El signo depende del sistema de referencia, exclusivamente. Entonces yo digo, bueno, acá aparece la fuerza si es negativa o positiva, no, porque esto es módulo de la posición, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo comprendido. Entonces, ¿qué cosa me da el signo del torque? La regla de la mano derecha, porque cuando yo voy de R a F con la mano derecha, ese torque me va a quedar en un sentido o en el otro, o sea, puede ser saliente o entrante. Entonces, eso es lo que me va a dar el signo del torque dependiendo del sistema de referencia. Entonces acá es una buena decisión pararse en el CIR. ¿Por qué? Porque esta tensión es paralela a la superficie y el peso, el R del CIR al peso, esto no hay que calcularlo nada, es R, es el radio del cilindro. Por supuesto tengo que tener en cuenta ese ángulo, ¿no? Entonces el torque es R vectorial el peso, con la mano derecha esto me da saliente, o sea, este torque de acá es saliente, mientras que el de la tensión es entrante. Entonces, está mal este signo, porque en tu sistema de referencia saliente es positivo. Es que si no se ponía negativo, no daba el ejercicio. Por eso. No, ¿Es el torque el peso ahí, profe? no, tiene que ser otra cosa. No puede ser por ese signo que no dé el ejercicio, ojo. No. Porque además, si no hay una contradicción, porque esto ¿cómo se mueve? Cuando yo libero el sistema, esto se mueve hacia abajo, el cilindro grande este, ¿no? Se mueve hacia abajo, rotando en forma antihoraria, saliente, o sea que este alfa de acá es saliente. Entonces yo no puedo tener dos torques entrantes con un alfa saliente. Imposible. O sea que el que no dé el resultado no viene por acá, tiene que ser otro error, la relación de vínculo, algo por ahí. Bueno, después. ¿Hace el torque el profe el peso ahí respecto al CIR? Sí, por supuesto. Después Si se lo lo haría puedo respecto al pasar. centro de masa, no. Respecto del centro de masa, no. O sea, si te parás en el centro de masa, vas a tener el torque de la tensión y de la fricción. Si te parás en el CIR, te sacás de encima el torque de la fricción y te queda el torque de la tensión y del peso, pero ojo porque el torque del peso sí tiene un ángulo, ¿no? Porque si uno lo hace así grande, a ver si lo puedo hacer acá al costadito, esto sería la superficie, acá tengo el CIR y acá tengo el peso. Esto sería mg, y el R, ese vector R de la definición de torque, este R de acá, es este, ¿no? O sea, así. Entonces, este es el R de la fuerza peso respecto del CIR. Este es el CIR. Entonces me queda el módulo de R. El módulo es el radio, esto que está acá, ¿no? El radio del cilindro. Por el módulo del peso, que es mg, por el seno de este ángulo. Ahí están los tres elementos del torque. Módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo comprendido. Y este ángulo es el ángulo del plano, ¿no? O sea, es dato del problema, es tita. Y con la regla de la mano derecha, ese torque me da saliente.
No, ¿sabes lo que hice yo, profe? Me causa gracia. Pasa que yo primero saqué la fuerza por dinámica, o sea, y bueno, planteé que la fuerza era eso que puse ahí. Por eso, o sea, es como que mezclé las cosas, me parece. Sí, porque esto está bien. Por ahí otro error muy común es que hacen torque respecto del CIR y después se olvidan que el momento de inercia tiene que ser respecto del CIR también. O sea que acá hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. No se olviden de eso. O sea, cuando uno se para en el CIR, tiene que ser coherente con el momento de inercia. ¿Sí? Tiene que ser respecto de ese punto. O sea, del mismo punto respecto del cual estás tomando torque. Por ahí ese es otro error. Como para dejarlo claro entonces, o sea, no tenemos que poner la fuerza descompuesta, tendríamos que poner la fuerza completa. Yo porque tomé la fuerza descompuesta en X. Creo que ahí está mi Te error. tiene que dar lo mismo, Santino, ¿eh? Te tiene que dar lo mismo. Porque podés ponerlo directamente por definición, como hice yo, o sea, el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo comprendido, o podés mirar las componentes. Ahí la componente del peso que hace torque, ¿cuál es? ¿Cuál componente es? Es la componente X, o sea, la componente perpendicular al radio. La otra, la componente Y, no hace torque porque pasa por el CIR. Te tiene que dar exactamente lo mismo, si lo ves así. Ah, no, claro, yo hice eso, y por eso me quedó menos R, justamente, o sea, menos M. No, te da igual, te da eh, lo mismo. No, te tiene que dar lo mismo, ¿eh? Porque es otra forma de hacerlo, con la componente de la fuerza. O otra forma de hacerlo es también con el brazo de palanca, o sea, ir a la fuerza por la distancia perpendicular, que no sería útil para este problema que acabamos de ver. Pero hay en otros casos donde conviene buscar la distancia perpendicular a la fuerza. Y es mucho más rápido, más directo, digamos, más que rápido. Bueno, ¿Sí? profe, gracias. Todo es culpa de Santino, quiero aclarar. Después, claro. Sí, sí, después me hago cualquier cosa, cargo. si no llegan al resultado, me pasan el desarrollo y vemos ahí en dónde está el error, pero ahí, ojo, porque el torque ese es saliente, el del peso. Hay una compañera en el chat puso si podíamos ver el ejercicio de energía de práctica para parcial. El de práctica para el parcial, a ver, estoy pensando, ¿dónde lo tengo? Es el que te pedía la aceleración del centro de masa, ¿no? Pero el de energía, Ah, el de la distancia. es el mismo problema. El que pide distancia. A ver, acá lo tengo. Práctica para parcial. Acá está. Ah, que pedía la distancia, está bien. Esperen que lo copio. Copio. Copiar y ahora lo pegamos acá. Yo lo pego acá al costadito. Pegar. Bien, ahí lo tengo. Bueno, acá tenemos un bloque de masa M que está soportado por dos rodillos cilíndricos, uniformes, cada uno de masa M y radio R. Ambos rodillos ruedan sin deslizarse en toda la superficie de contacto. El sistema inicialmente se mueve siendo la rapidez de V igual a V0, horizontal y hacia la derecha. Y se aplica una fuerza F en la dirección y sentido mostrado en la figura con el objetivo de detener el sistema. La expresión del módulo de la distancia D que recorre el bloque hasta detenerse en función de los datos es... Bien. Entonces acá
Bueno, el camino más corto y directo es trabajo y energía, ¿no? Por trabajo y energía va a aparecer esa distancia, que es la distancia en la cual se está aplicando esta fuerza. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esto se está moviendo hacia la derecha, dice el problema. Tiene una velocidad en el instante inicial, tiene una velocidad inicial horizontal y hacia la derecha. En ese momento, cuando la velocidad tiene este valor, genérico por supuesto, se aplica esta fuerza para que el sistema se detenga. Y a su vez dice que los rodillos ruedan sin deslizarse en toda la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Está en rodadura los rodillos. Claro, que no hay movimiento relativo en ninguna de las superficies de contacto. Eso significa. Que todas las superficies de contacto, ¿sí? Tienen la misma velocidad. Entonces, podríamos rápidamente encontrar el SIR, ¿no? Si todas las superficies de contacto tienen la misma velocidad, ¿cuáles son los puntos de velocidad cero? Con el piso, con el suelo. Claro, con el piso. O sea que este sería un SIR, este sería un SIR. El punto de contacto con la barra B, por supuesto que no es un SIR, porque ese punto tiene velocidad. Es más, tiene la misma velocidad que la barra. O sea, ahí voy a hacer la conexión. Entonces, para analizarlo por energía, lo primero que defino es el sistema, ¿no? El sistema que me conviene analizar está formado por la barra más los dos rodillos, ¿sí? Son rodillos cilíndricos, así que le voy a poner cilindro, más los dos cilindros. Entonces ahora analizo, ¿cuáles son las fuerzas externas a este sistema que acabo de definir que realizan trabajo? Porque ahora voy a escribir trabajo no conservativo para ir de un estado inicial a un estado final, igual al cambio de la energía mecánica. Entonces tengo que mirar acá, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas que realizan trabajo? La fuerza F, profe. ¿La fuerza nada más? La fuerza F. ¿Qué otra fuerza externa tengo? Y la fuerza que hace el piso sobre los rodillos. Normal y fricción, en definitiva, ¿no? Pero ¿qué pasa con el trabajo de esas fuerzas? Son paralelas al desplazamiento perpendicular. No, en realidad no hacen trabajo porque el punto donde están aplicadas no se desplaza. Entonces, ni la normal ni la fricción entre el piso y los rodillos hacen trabajo. Pero eso respecto del SIR, si lo hacemos. No, eso siempre, o sea, acuérdense Por que más la que sea con el centro masa, ¿no? Sí, la energía no es un vector, no estoy mirando un trabajo respecto de un punto, estoy mirando trabajo de fuerzas no conservativas. Okay. No depende Se del me punto que confunde. estoy mirando, ¿eh? Entonces, estas fuerzas que son externas porque la hace el piso sobre los carreteles no hacen trabajo. Y las fuerzas que hay entre el bloque B y las ruedas, que son normal y fricción, los trabajos se anulan, pasan a ser fuerzas internas al sistema, entonces tampoco las tengo en cuenta. Por lo tanto, acá me queda el trabajo de la fuerza F. Y acá, después vamos a ver cómo lo escribimos. Y acá voy a poner, ¿sí?, el cambio de energía cinética de B más cambio de energía potencial gravitatorio de B más, como son dos carreteles y son dos cilindros o rodillos y son los dos iguales, no, lo voy a poner todo primero. Cambio de energía cinética del cilindro 1 más cambio de energía potencial gravitatorio del cilindro 1 más, pongo todo y después voy reduciendo. Cambio de energía cinética del cilindro 2 más cambio de energía potencial gravitatoria del cilindro 2, donde este sería el 1 y este sería el 2. Profe, Bueno, acá, sí. ¿y no haría trabajo la superficie de contacto entre el bloque y los cilindros? Pero son fuerzas internas, por eso yo lo primero que hago es definir el sistema. El trabajo que hacen esas fuerzas sobre cada uno de los cilindros, ¿sí?, se cancela con el trabajo que hace esa fuerza sobre el bloque, por ser fuerzas internas. Se cancelan los trabajos. Por eso, acá está el kit de la cuestión, en la elección del sistema.
al elegir todos los cuerpos como parte del sistema, esas fuerzas son internas, no hacen trabajo. O sea, no es que no hagan trabajo, los trabajos se anulan, para decirlo mejor. Entonces tengo que pensar en los trabajos no conservativos externos al sistema, no los internos. Los internos se anulan. ¿Sí? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bien, ¿cuáles energías son las que no cambian? Yo las puse a todas. ¿Cuáles son las que no cambian? Claro, las gravitatorias de ninguno de los cuerpos, porque se mueven en una superficie horizontal, o sea, no hay cambio de altura en los centros de masa de los cuerpos, ¿sí? Bien, entonces ahora empiezo a desarrollar, ¿sí? Cada uno de los términos. Bien, como ayuda, ya sé que la velocidad, eso es dato del problema, quiere decir que el desplazamiento, ¿sí? El dr, va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Entonces, ¿qué pasa con este trabajo de la fuerza F? ¿Cómo me queda? Negativo. Claro, porque me queda el módulo de la fuerza. Acá hay un producto escalar, o sea que vuelta con los módulos. El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que le pongo D, distancia, por el coseno de 180. O sea, el producto escalar tiene módulo de fuerza por módulo de distancia por el coseno del ángulo. En este caso para trabajo. En el caso del torque, que aparece un producto vectorial, también tiene módulo de la fuerza por módulo del vector posición por el seno del ángulo, ¿no? Pero siempre lo estoy comparando porque aparecen los módulos, no importa si la fuerza es hacia la izquierda o hacia la derecha, es el módulo. Lo que me va a dar el signo del trabajo es esto, porque esto es -1. Entonces, en la próxima lo voy a poner. Y acá, bueno, empiezo a desarrollar. ¿Qué movimiento tiene el bloque B, que es como una barra? ¿Qué movimiento tiene? Solo traslación, o sea que esto va a ser, con M mayúscula, ¿no? Esto va a ser solo traslación, un medio de la masa, directamente M grande, por velocidad final menos, no, le voy a poner velocidad de B acá. Esperen, así me queda más ordenadito. Le voy a poner el nombre del cuerpo acá, no la M. Esto sería velocidad final del bloque menos velocidad inicial del bloque. Bien, ¿qué movimiento tienen los cilindros? Que ahí como son iguales, directamente voy a multiplicar por 2 lo que ponga acá. ¿Es de rotación pura a través del CIR? Claro, conviene eso, exactamente. Como el enunciado me dice dónde está la posición del CIR, me conviene plantear la energía cinética como rotación pura respecto del CIR. Entonces tengo un solo término. Esto me va a quedar un medio del momento de inercia respecto del CIR por la velocidad angular final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Y nada más. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo? La fuerza F. Bueno, obviamente, ahora vamos a ver qué cosas son 0. Dice que el sistema se detiene. ¿Eso qué implica? Que la velocidad final es 0. Que las velocidades finales son 0. Estas dos son 0. Y esta de acá es dato del problema. Esta es dato y lo que me está pidiendo el problema es esta distancia. La distancia hasta que se frena. Pero ¿qué pasa? Acá aparece otra velocidad que no tengo en el problema. Entonces ahí tengo que hacer una ecuación de vínculo para expresarla en función del dato del problema, que es esta velocidad inicial. Que de hecho, fíjense que está como B0, ¿no? Así que después la vamos a poner bien como aparece con el mismo símbolo, me refiero. Entonces acá lo que tengo que hacer es un corte, ¿sí? Una pausa, y armar los vínculos. Tengo que vincular el movimiento del sistema. Como me dice que no hay movimiento relativo en ningún contacto, yo sé que en este punto, lo voy a hacer acá más grande, ¿no? Voy a hacer un solo rodillo, y acá está la tabla, ¿no? El bloque.
acá arriba. Entonces, el punto de contacto entre, o sea, acá tenemos, este sería el CIR, y acá le vamos a poner, el punto de contacto le vamos a poner 1 a este punto, y acá le vamos a poner 2. O sea, el punto de contacto entre el rodillo y el bloque tiene la misma velocidad. Acá voy a vincular velocidad porque estoy trabajando con energía. Hace un ratito vinculamos aceleraciones, pero es la misma idea. Entonces, ¿qué voy a decir? Y ya directamente en módulos. Voy a decir que la velocidad del punto 1 es igual a la velocidad del punto 2. La velocidad 1 es un punto del rodillo, entonces, ¿qué velocidad tiene este punto? La velocidad inicial. Claro, pero ¿cómo planteo esta velocidad? Este punto 1 tiene un movimiento de rotación pura respecto del CIR, o sea que esta velocidad va a ser omega por la distancia que hay entre el punto 1 y el CIR. Y el punto 2 es la velocidad del bloque, es un punto del bloque. ¿Cuánto vale esta distancia entre el punto 1 y el CIR? 2R, profe. 2R, entonces acá está la relación. En cualquier instante se cumple que la velocidad angular por 2R es igual a la velocidad que tiene el bloque. En cualquier instante se cumple esta relación. En particular en el instante inicial. Entonces, esa relación, profe, era la que yo le decía, que no sé, medio como que estaba en el aire la pregunta. Que yo, la posición, esa distancia de la posición 1 al CIR, ¿siempre se cumple eso que lo hacemos respecto al CIR? Porque o sea, ayer vos yo lo tenés estaba dos planteando. formas de hacerlo. Tenés dos formas de hacerlo. Acordate que esto tiene un movimiento de rototraslación. O sea que Sí. lo voy a hacer genérico. No lo voy a hacer para el punto 1. La Sí, velocidad perfectamente. del punto 1 va a ser igual a la velocidad del centro de masa más omega vectorial R del punto 1 respecto del centro de masa. ¿Qué estoy usando acá? Acá estoy usando el modelo de traslación más rotación respecto del centro de masa. Pero si yo conozco dónde está el CIR, esto también lo puedo escribir como omega vectorial R entre 1 y el CIR. O sea, me queda un solo término. ¿Por qué me queda un solo término? Porque respecto del CIR yo veo rotación pura. Pero respecto del CIR. Entonces, ¿por qué estas dos cosas son equivalentes? Y porque estoy cambiando esto. O sea, este vector posición entre 1 y el CIR no es el mismo vector posición que 1 y el centro de masa. Por eso expresarlo así o expresarlo así es totalmente equivalente. Me da lo mismo. Este es un camino más corto porque directamente planteo rotación pura. Pero da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces la distancia que hay entre el punto 1 y el CIR es 2R. Si no conozco dónde está el CIR, listo, voy a este plan, ¿no? Al general, sumando la traslación más la rotación respecto del centro de masa. Son dos formas totalmente equivalentes de analizar la velocidad en cualquier punto. Ahí va claro, entiendo, profe. Bien, Todo sale de partir de la relación esta. Claro, esa relación general que habíamos planteado para un punto Para Z cada punto. genérico en la teoría. Entonces ahora fíjense que la B0 es el dato, ¿no? Entonces ahora lo que hago, una vez que ya hice el vínculo, cierro acá y vuelvo a la ecuación. Vuelvo acá y empiezo a acomodar, ¿no? Acá esto me queda menos 1, entonces nos queda menos F por D igual, y acá me queda menos, ¿sí? 1/2 de la masa del bloque por, y acá directamente como le pongo el símbolo que aparece en el enunciado, que es B0, es la velocidad inicial, más
2, no, el 2 y el 1/2 se simplifican. Ya nomás los cancelo. ¿Cómo me molesta esto? Acá. El 2 con el 1/2. Y el I del CIR también lo puedo hacer acá, ya que estamos, antes de seguir. Como cálculo auxiliar, ¿sí? Vínculos y cálculo auxiliar. Todo bien prolijito. El I del CIR, ¿a qué es igual? Al del centro de masa más la masa por la distancia entre el centro de masa y el CIR al cuadrado. O sea, teorema de ejes paralelos. Entonces, como el enunciado me dice que son rodillos cilíndricos, voy a la tabla, esto es 1/2 de la masa por el R cuadrado, ¿no? Y ahora le sumo M por... ¿Cuánto vale la distancia entre el centro de masa y el CIR para cada rueda? R. R chica. R. O sea que me queda MR cuadrado. Por lo tanto, 1/2 más 1, me queda que el I del CIR es 3/2. MR cuadrado. O sea, eso también es algo que lo puedo hacer como cálculo auxiliar para no meter tantas cosas acá adentro. Y directamente después lo reemplazo. Entonces acá me queda 2, habíamos dicho que este 2 no va, porque ya lo cancelé, y este más tampoco, porque es un menos. Fíjense, acá, como cancelé la velocidad final, me queda este menos, no, me quedó medio desprolijo. Este menos pasa acá adelante, entonces me queda menos el 1/2 se fue, dijimos, o sea que me queda el I del CIR, 3/2 de MR cuadrado por el omega cuadrado, pero el omega cuadrado lo saco de acá. ¿Cuánto vale el omega? La velocidad de B, que se llama B0, sobre 2R, todo al cuadrado. Por lo tanto, ya va quedando, ¿no? Me queda menos, bueno, no, saquemos los menos, están todos los términos negativos. Multiplicamos todo por -1. ¿Sí? Entonces me queda directamente que F por D, multiplico todo por -1, se van los menos. Y saco factor común, acá voy a sacar B0 afuera. Así que me queda 1/2 de M más, y acá fíjense, cuando desarrollo el cuadrado, este R cuadrado se va con este R cuadrado, y acá me queda un 4. ¿No? Entonces me queda 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que me queda 3/8 de M por omega 0, no, B0. Bueno, ahí está. D es igual a M sobre 2 más 3/8 de M por B0 cuadrado sobre F. Profe, a mí no me dio esa expresión. Yo lo multipliqué todo por 2 para sacar el 1/2 y me dio 3/4. Sí, sí. ¿Y qué expresión ponemos entonces en el parcial de práctica? Y vayan viendo, ustedes que van a tener 3. O sea, vayan viendo que cuál se relaciona. Parece que estaba igual, era la misma. A ver, miren. Les voy a pegar las 3 para que vean. ¿La respuesta? Sí. Para que comparemos ahí a ver cuál elegimos. Claro. Bueno. Yo llego a eso, ¿no? Entonces fíjense. El enunciado me dice, me da estas de acá. A ver si las agrando un toque. Bueno, quédame. ¿Cuál es? Ninguna. No es ninguna. Bien. Entonces, ¿qué hago? Eso, bueno,
buenísimo que haya pasado eso, porque con o sea, hay muchas formas de despejar. Con este despeje que hicimos, fíjense que no llegamos a ninguna, y acá encima tengo la ayuda de que tengo un 2F, 2F. ¿Qué tengo que hacer para que me quede un 2F acá? Multiplicarla por 2. Saco un factor común, un medio. Entonces digo, bueno, no, esta de acá no va. Entonces la borro. No va, digo, porque no pega con ninguna de las tres. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la dejo más abajo, la borro. Yo necesito que me quede un 2F. Eso es lo bueno que tienen estos, que uno tiene como una ayudita. Entonces, ¿qué digo? Bueno, antes de despejar, voy a sacar factor común un medio. Entonces me va a quedar F por D igual a un medio, factor común de M, más, ¿qué me queda acá si saco un medio? Afuera, si saco un 2 afuera. 3/4. Cuarto, exactamente. B0 cuadrado, entonces ahora digo, bueno, paso el 2. Ahora sí, ya como más o menos va quedando porque me aparece un 2 multiplicando a la fuerza. Entonces yo digo, bueno, a ver, me queda este 2, ¿sí? 2F por D igual a M más 3/4 de M por B0 cuadrado. Y ahora sí, de acá me queda que D es igual a M más 3/4 de M chiquito por B0 cuadrado sobre 2 por F. Entonces, ¿cuál marco? Esta. O sea, le voy buscando la vuelta, porque es cierto, caminos para despejar hay un montón. Pero si no llego a ninguna de las tres, veo si hay algo, alguna otra operación que pueda hacer. Y al tener las tres escritas, es fácil guiarse con, ¿no? ¿Qué es lo que me falta para llegar a eso? A mí me había pasado, profe, que tomé en vez del radio la posición, la distancia entre el CIR y el punto de aplicación. 2R, le puse R sola y llegué a la primera expresión, a 3 octavos. Claro, bueno, claro. Ya claro. con ese error ya te cambiaba todo. Sí. Y encima llegás al resultado, a uno de los tres. Claro, pero bueno, ese justamente es un error muy común, que acá en vez de poner omega por 2R, ponen omega por R. Pero eso sería el caso que la rueda esté girando alrededor de su centro de masa. Ahí sí sería omega por R, si no, no queda omega por R. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí marcamos la correcta. Pero bueno, Sí, profe. no se desesperen, si no llegan a ninguna de las tres, es muy probable que haya que seguir buscándole la vuelta al despeje para encontrar cuál es la correcta, ¿sí? Bien. ¿Qué Yo me más? retiro, profe. Sí, ya son las 6. Así Ya que... muchos números vi ya. Ya Sí, me quiero sí. ir a descansar. Sí, tal cual. No se pasen de rosca hoy, ¿sí? Acuéstense temprano, más vale que estén fresquitos mañana para poder hacer el parcial bien, así que no se queden hasta tarde haciendo problemas y enroscándose porque después se les vuelve en contra. Dale, profe. Nos vemos, que ande bien, profe. Nos vemos, chao Facundo. No, profe, buen fin de nuevo mañana. Bueno, nos vemos chicos, mañana tempranito, a las 9 arrancamos, así que tempranito, desayunen bien y suerte, éxitos para todos. Porque no es cuestión de... Nos vemos. Nos vemos chicos, hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Para todos, de nada chicos.